comienzo la clase número 1 de Eclesiastés. Introducción. Primero, autor, el rey Salomón. Segundo, fecha del escrito, los últimos años del reinado del rey Salomón. Año 940 a.C. Tercero, lugar del escrito, Jerusalén. Cuarto, motivo del escrito, está registrando los fracasos de la vida en el tiempo de renombramiento real. Ha escrito acerca de la felicidad de obtener la verdadera verdad. Es la confesión de su propia experiencia. Eclesiastés capítulo 1, el tema central es todo es vanidad, absurdo. Tiene 5 puntos principales. Punto 1. Palabras del maestro, del predicador. Versículo 1. 2. La vida absurda. Versículo 2 al 7. 3. Cansancio de toda la creación. Versículo 8. Punto 4. Transformación donde no existe nada nuevo. Versículo 9 al 11. Quinto, límite de la sabiduría humana y la vanidad de la sabiduría. Versículo 12 al 18. Primero son las palabras del maestro. Leamos el versículo 1. Estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey de Jerusalén. Dijo, estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey en Jerusalén. Hijo de David, rey en Jerusalén, dijo. Salomón no reveló su nombre, sino exaltó el nombre de su padre. Este motivo fue: 1. Tenía la seguridad de que fue rey continuo a su padre. Esto es, sentirse orgulloso de tener la continuidad dentro de la vida de fe de su padre. El hecho de que Salomón se haya subido al trono no fue por herencia ni por poder, sino por la voluntad de Dios. En Primera de Crónica, capítulo 22, versículo 6 al 16, si vemos en esta palabra, Dios profetizó que Salomón iba a ser rey. Y se cumplió como lo había dicho. Por tanto, con ese orgullo y confianza, escribe hoy el libro de Eclesiastés. Y así también confiesa que es hijo de David. Segundo, es el corazón de anhelar la fe del Padre. Como Salomón deseó al Padre, dijo, estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey en Jerusalén. La prueba bíblica para esto está en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 6. Salomón, cuando salió a orar a Dios, oró para seguir e imitar la fe de David. Si solo viendo esto, Salomón deseó, anheló la vida de fe del Padre. David también no le traspasó solo honor y gloria, sino la fe que Dios le dio. Por tanto, nosotros también debemos dejar como herencia la vida de fe,
que nuestros hijos nos ame no por dinero y que por dinero quiera al padre por el dinero y a la madre, eso no sería vida de fe. David, más que honor, predicó de Dios y le enseñó cómo amar a Dios. Por eso, Salomón, aún de viejo, quiso imitar la fe de su padre. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. David enseñó bien a Salomón el camino correcto que debía seguir. Por tanto, a pesar de que Salomón pecó y se corrompió, se aferró en las palabras de Dios que su padre David le había instruido, que en su vejez escribió el libro de Eclesiastés. Por eso dijo: hijo de David, Salomón. Así que nosotros también, como David, debemos ir por la senda correcta e instruirle a nuestros hijos. Entonces, nosotros también, en nuestra vejez no nos apartaremos del camino de la fe y podremos vivir en la voluntad de Dios. ¿Qué resultado tendremos si dejamos como herencia dinero a nuestros hijos? ¿Qué de bueno habrá si dejamos honor como herencia? Todas las cosas del mundo desaparecerán. Como David, debemos esforzarnos a instruirles el buen camino que deban ir. Entonces, de viejo, ese niño no se apartará de la fe. En Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1, dijo: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos los mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Por eso los judíos enseñan la palabra de Dios. Por eso en la actualidad hay muchos millonarios entre los judíos. Aunque hoy por hoy Israel sea un país pequeño, es muy fuerte, es muy sabio. Eso aparece en la Biblia. Solamente la palabra de Dios es el que guía a la vida eterna. Por eso, el rey Salomón deseó imitar la fe de David. De esta manera, para que nuestros hijos imiten nuestra buena vida de fe, debemos esforzarnos a vivir en la fe primeramente nuestro ser. Debemos todos ser fieles, que podamos dejar como herencia la vida de fe como David. El hecho de que Salomón haya confesado que es hijo de David, rey en Jerusalén, es muestra de su humildad. En general, la mayoría quiere exaltar su nombre. Cuando escriben un libro, allá arriba colocan su nombre y su biografía. Todo ser humano le gusta exaltarse, pero Salomón, en su humildad, escribió: hijo de David, rey en Jerusalén. Exaltó el nombre de David, porque fue humilde. Esto es imitar a Jesús.
En Mateo capítulo 11, versículo 28, dijo que el corazón de Jesús es manso y humilde. Este es el resultado de su fe, los frutos de la vida de fe. Todo lo que creemos en Jesús debemos ser humildes. En verano, si observamos ese campo, los granos levantando su cabeza rígidamente, se agitan en señal de su orgullo. Pero cuando ya entra en otoño, todos los granos se inclinan y bajan la cabeza. Significa, yo soy débil. Inclinan la cabeza por vergüenza. Es porque se llenó de frutos. E imitó el corazón de Jesús. Vean los colores de los granos. No son todos amarillos. Esto es todo color del sol. Jesús es la luz espiritual. Todas las personas que llevan frutos son humildes. Salomón realizó muchos trabajos, pero dijo que todo es vanidad. Así confiesa ahora ya de anciana edad. Él confesó, hijo de David, rey en Jerusalén. Esta actitud sale de una postura humilde. Por tanto, nosotros también debemos ser humildes. Así que al humilde Dios derrama su gracia. Así que los fieles debemos ser humildes incondicionalmente. Entonces, ¿qué es la humildad? Es obedecer a la verdad. Es obedecer a la palabra de Dios. Si obedecemos la palabra de Dios, se descubren las faltas y automáticamente se inclina la cabeza. Entonces esa persona se vuelve humilde con todos. En el tiempo de los apóstoles hubo muchos jóvenes orgullosos. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 6, Pedro dijo así: Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Los jóvenes no respetaban a los adultos. Por tanto, el apóstol Pedro deseó que fueran humildes, que a su debido tiempo el Señor los iba a exaltar. Todo lo que el hombre exalte se caerá al suelo, pero lo que Dios exalte perdurará para siempre. Dios puede exaltar, puede humillar, puede quitarle la vida y puede dar la vida. Por tanto, nosotros debemos ser humildes delante de Él. Aquí el rey Salomón no reveló su nombre, sino exaltó el nombre de su padre. Esto fue para registrar con confianza que fue rey continuo a su padre. Segundo, deseó la vida de fe de su padre. Esto salió de un corazón humilde. Nosotros también debemos dar buenos frutos espirituales.
Leamos de nuevo el versículo 1. Estas son las palabras del Maestro, hijo de David, rey en Jerusalén. Aparece la palabra maestro, predicador en Reina Valera 60. En el hebreo original, esta palabra es Yehelatá. Significa reunión, asamblea. Significa sabiduría. O sea, reunión de sabiduría. El que ha recibido la sabiduría quiere repartir la sabiduría. La sabiduría es el Evangelio. La sabiduría es Jesucristo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por tanto, Jesús, quien es la sabiduría, es el tesoro. Hermanos, pensemos, descubrimos un pedazo de oro en el patio. ¿Qué van a hacer con esa buena noticia? ¿Lo van a esconder o van a ir a decirle a sus hermanos? Querrán ir a hacerle saber a sus padres. Y luego reunirían a sus vecinos y harían una fiesta. Deberían ser muy felices porque han encontrado un tesoro. Este maestro, predicador, encontró sabiduría. Por eso Salomón no podía no escribir este libro. Por eso Salomón reunió a todos para escribir y hacer saber estas palabras. Colosenses capítulo 2, versículo 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amados hermanos, todos ustedes han descubierto al tesoro, que es Jesucristo. Entonces, ¿lo quieren tenerlo solo para ustedes? Hay que anunciarlo diligentemente. Hoy yo también vine aquí. Y de que esté dando esta clase ante ustedes, es porque descubrí al tesoro que es Jesús. Mi corazón arde. Mi corazón anhela con todo compartir este gran tesoro. Deseo que ustedes también, escuchando estas clases, descubran al tesoro que es Jesucristo y compartir con toda la fuerza este tesoro. Así que este predicador maestro obtuvo la sabiduría y anunció del mismo. Salomón anunció la maravillosa gracia de Dios que lo rescató del pecado en el pasado. Nosotros también estuvimos en el pecado. Ahora, fuera de allí, descubrimos al tesoro Jesucristo. Por eso debemos anunciarlo con toda la fuerza. Jesús estuvo en medio de un viaje. Tuvo que pasar por Samaria. Era un mediodía muy caluroso. El mediodía de la tierra de Judá es muy calurosa. Es la hora donde todos están tomando siesta. Estaban Jesús y discípulos pasando por cerca de un pozo de agua. Los discípulos, sabiendo que Jesús estaba con hambre, fueron a la ciudad a comprar comida. A la hora donde todos estaban descansando, apareció una mujer. Esta mujer
había venido a buscar agua a este pozo en la hora más calurosa del día. Ella se encontró con Jesús. Jesús le dijo que le daría el agua de vida. Le dijo, el agua que yo doy no dará más sed. Se le abrió los oídos a esta mujer. ¿Por qué? Esta mujer tuvo motivos de venir a buscar el agua a esa hora del día. Ella era una mujer impura que antes tuvo 5 maridos. Estaba tan avergonzada que vivía escapando. Por eso había venido a esta hora del día inadvertidamente para sacar agua del pozo. En ese momento Jesús le dijo que le daría el agua de vida. ¿No es una noticia magnífica esto? Nuestro Jesús dijo, yo te voy a dar agua, trae a tu marido. Cuando el Señor le dijo que trajera a su marido, ella le dijo, yo no tengo marido. Y nuestro Señor Jesús le dijo, tú tuviste 5 maridos. El que está ahora no es tu marido. Entonces, ¿cuántos maridos tuvo esta mujer? Antes 5, ahora 1. O sea, en total 6. Ella en el pasado tuvo 5 maridos, pero no pudo llenar el vacío de su corazón, no pudo ser feliz. Pero ella se encontró con Jesús. Jesús le dio la vida eterna. Trae a tu marido. Es Jesucristo quien conoce toda su situación. En el momento en que ella descubrió a Jesús, su vida cambió. Ahora se convirtió en predicadora que entró al pueblo a proclamar. Ella obtuvo la sabiduría que es Jesús. Ella había descubierto el tesoro. Antes vivía escapando por vergüenza de todas las personas. Ahora ya no escapaba. Vengan a ver. Proclamó diciendo, vino Jesús, al que estábamos esperando, al que estábamos anhelando. La mujer samaritana se convirtió en una mujer predicadora, porque ella se encontró con el tesoro, pudo hacer eso, porque ella se había encontrado con la sabiduría. Si nosotros nos encontramos con la verdadera sabiduría, excavamos el verdadero tesoro. Como esta mujer samaritana pecadora, no andaremos escondiéndonos, sino que abiertamente seremos anunciadores de este tesoro. Ahora ella ya no más es una mujer pobre, es una mujer rica. Así ella se convirtió en predicadora del Evangelio. Predicador significa esto. Predicador significa el que reúne. Se refiere a la sabiduría. El que ha recibido mucha sabiduría reúne a mucha gente y transmite la sabiduría. Hermanos, ahora deseo que sean predicadores. Deseo que sean personas que prediquen la sabiduría. Segundo punto principal. Mundo absurdo. Versículo 2 al 7. Leamos el versículo 2. Lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, el predicador. Lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. Dijo el maestro, el predicador. El maestro es quien obtiene la sabiduría, el que reúne. Él dijo 5 veces la palabra absurdo, vanidad. Esta palabra absurdo, en hebreo,
es Hebel. Significa aliento. Se refiere al respiro del hombre. Hermanos, el aliento y la respiración desaparecen rápidamente. Esto se desvanece rápidamente en el aire. Significa que todo lo vano desaparece así, rápidamente. Lo dijo así 5 veces. Es, primero, para enfatizar realmente la seriedad de la vanidad, lo absurdo. Por eso lo ha escrito y repetido 5 veces. ¿Qué clase de persona había sido Salomón? Tuvo 1000 mujeres en su palacio. Todos sus platos y utensilios estaban hechos de oro. Fue un hombre que había conquistado las naciones cercanas. No tuvo nada que le faltara. Pero él dijo, lo más absurdo de lo absurdo, lo más absurdo de los absurdos, todo es un absurdo. ¿Por qué habrá dicho así? Él realmente quiso enfatizar que la vida es absurda, vana. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25, dijo, porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Todas las cosas en este mundo es vanidad, es absurdo. Ustedes tienen deseo de tener muchas cosas de este mundo, ¿no? Todos tenemos ambición. ¿Podremos comparar con todo lo que tuvo Salomón? Salomón tuvo todo lo que quiso tener. Pero confesó que todo es absurdo, es más que absurdo, amados hermanos. Nuestro cuerpo es como la hierba. Este mundo es como una neblina. En el mundo existió 3 grandes héroes. Ellos fueron Alejandro, Gengis Khan, Napoleón. Especialmente, el rey Alejandro Magno, a muy temprana edad, de joven, conquistó el mundo. Pero él murió a los 33 años por enfermedad endémica. Y dejó sus últimas palabras. ¿Cuáles fueron? Deja mis manos fuera del ataúd. ¿Por qué habrá dicho que dejara las manos fuera del ataúd? Fue para mostrar a todos los dolientes presentes que se iba con las manos vacías. Nuestra vida es así de vacía. Venimos con las manos vacías y nos vamos con las manos vacías. El 28 de diciembre de 2006, un millonario de Estados Unidos se ganó una lotería. Esa persona ganó 2.000 millones de dólares. Tenía 40 años de edad. Vivió en la provincia de Michigan. Trabajó de excavador. Su mujer era una empleada de un supermercado que ganaba $6 la hora. Ellos recibieron 2.000 millones de dólares. Pero él no llegó a gastar todo ese dinero y falleció al año. Toda la noche salía a gastar el dinero. Compró ropas finas. Comió comida rica. Pero no disfrutaba.
¿Saben lo afortunado que es poder trabajar? Hacer la obra de Dios. No hay algo más maravilloso que esto. ¿Lo sabían? El hombre que ganó 2.000 millones de dólares murió al año. Así que todo le fue absurdo. Porque Salomón conocía eso. Dijo 5 veces, vanidad de vanidades, absurdo de absurdo. Toda la cosa del mundo es absurdo, es vanidad. Si no creemos en Cristo, es lo más absurdo. Todas las cosas del mundo es vacío y todo pasará. En China vivió el emperador de China, Qin Shi Huang Zheng. El emperador de China, Qin Shi Huang, dominó todos los países. Él edificó la gran muralla china. Porque quiso vivir para siempre, pidió la hierba de la eterna juventud. Pero también él murió al final. Por tanto, todas las cosas de este mundo es absurdo. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 17, dijo, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo es vanidad de vanidades. En el versículo 2, el predicador, maestro, dijo, lo más absurdo de lo absurdo, lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. Versículo 3. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Significa que todo lo que el hombre se esfuerce bajo el sol es todo absurdo. Salomón está diciendo que todo es vanidad, es absurdo. Lo primero de que sea en vano, que nada de provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida. En el versículo 3 dijo, ¿qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? La vida humana consiste en 4 dolores: nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Esto es lo que vive el hombre. El niño llora apenas cuando nace. Llora porque ya piensa lo que sufrirá en esta vida. Dijo afanarse en la vida. Esto se refiere a todas las personas que viven en esta tierra. Significa que todo esto no tiene nada de beneficio en todo el esfuerzo que hace el hombre. ¿Quién puede resolver esta angustia? Jesucristo. En Mateo capítulo 11, versículo 28 al 29 dice, vengan a mí, todos ustedes cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Todos los que estén cansados y agobiados puedan dejar todas sus cargas delante de la cruz de Jesús, que sean esforzados para Dios. Esto es lo que queda para siempre. El esfuerzo para uno, como dice en la palabra, no sirve para nada. En Gálatas capítulo 6, versículo 8, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción.
Todo lo que siembre para llenar el egoísmo es vanidad. De eso solo quedará esfuerzo y tristeza. No quedará nada de ese esfuerzo. Por eso dice que todo lo que se haga sin fe es absurdo. Todo lo que haga sin fe bajo el sol se volverá absurdo, vano. Por tanto, nosotros debemos hacer todas las cosas con fe. En Gálatas 6:8 dijo, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, cosechará siempre destrucción. Una persona vivió toda su vida para llenarse carnalmente. Su cuerpo muere y se pudre. Desaparece. Si nosotros no lo hacemos por fe, se volverá así. Todo el afanarse en la vida bajo el sol no tiene ningún beneficio. Es lo mismo que construya la casa sobre la arena. ¿Qué pasa si construye la casa sobre la arena? Hace poco tiempo atrás hubo una gran inundación en China. Yo vi por televisión que hubo terremoto. Si hubiera construido más fuerte, si hubiera construido con más materiales de hierro, no habría habido tanto desastre por el terremoto o por la inundación. Si hiciera la construcción sin poner vigas de hierro, sería como la casa construida sobre la arena. Todo se derrumba ante la inundación y el terremoto. Esto es realmente todo absurdo. Esto es lo mismo que haya hecho sin fe. Es lo mismo que una casa sobre la arena. En Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, Jesús dijo, la casa construida sobre la arena, cuando venga fuertes lluvias y sople viento, se derrumbará. Amados hermanos, se deben esforzarse en esta vida bajo el sol, pero háganlo con fe. Todo lo que hacemos sin fe se volverá pecado y vanidad. Todo será vanidad. Se han eliminado 2 páginas. Nosotros que creemos tenemos esperanza. Todo lo que hacemos creyendo en Jesús quedará tal cual ante Dios. Por tanto, hermanos, deseo que hagan todo por fe. Eso es lo que quedará para siempre. Versículo 4. Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. En el versículo 4 dijo, generación va, generación viene. Significa que en este mundo de vanidad se va una generación y viene el otro. Una persona solo puede vivir una generación. Nosotros todos moriremos. Una persona muere. Si una persona muere, ¿puede volver al mundo otra vez? Un muerto no puede volver al mundo otra vez. Mencioné al emperador Qin. ¿Él puede regresar? También mencioné al rey Alejandro. ¿Podrá volver a la vida? Ustedes y yo nos encontramos así aquí, pero pasado algún tiempo ninguno estaremos en este mundo. ¿Podremos volver? Nosotros no volvemos volver. Generación va, generación viene. ¡Qué gran comprensión es esta! Salomón hizo muchas obras. Son palabras que comprendió al final de sus días de vida. Él tuvo una sabiduría sin precedente. Fue un rey respetuoso. Fue un hombre que no tuvo ninguna escasez de nada.
Él ya en sus días para partir con Dios dijo, ya se va otra generación, nuestra generación también pasará. Vivimos una corta existencia y nos pasamos peleando, discutiendo, quitando. ¡Qué vida miserable es esta! Nosotros viviendo esta sola generación, donde la vida se va tan rápida como la luz, debemos vivir valiosamente, creyendo en el Señor Jesucristo. Debemos vivir una vida valiosa. Eso es vivir con fe. El mundo es vano, se va y no vuelve más. Todo en este mundo pasará. Como una generación se va y viene otra generación, esta generación también va a pasar. Así que, hermanos, no pongan su esperanza en este mundo. Pero en la Biblia dice que hay algo que permanece para siempre. Dijo, la tierra siempre es la misma. Esto significa que la base que Dios dispuso siempre permanecerá. Es decir, que la conciencia, el alma que busca a Dios, el corazón que Dios hizo, no cambia ni desde antes, ni ahora, ni después. Se ha eliminado 10 líneas. Concluimos con la clase número 1 de Eclesiastés. Muchas gracias.